¿Está centrada? Sí. Bueno, lo primero, confesar que, yo me pregunto, si no está bien ya de charla, ¿no? Yo experimento una tendencia desde hace algún tiempo a retirarme al silencio, ¿no? A replegar, ¿no? Eh, pero luego, por otro lado, pues también soy consciente de que hay cosas que conviene reiterar, ¿no? Sobre todo para quien, bueno, pues requiere, ¿no? Ese reiterar, ¿no? Y también uno mismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, estoy aquí de nuevo con todo esto, que no deja de ser un circunvalar el centro del laberinto, ¿no? El núcleo del laberinto, por ese motivo, no por otro. No, creo que lo fundamental es practicar, ¿no? Ejercitar la meditación, el silencio y la quietud meditativa, porque esto es lo que arroja, digamos, implica luz. De hecho, ya hemos comentado que en algunas escuelas meditativas o en las cuales la meditación es el eje central, ¿no? Como en el Zen, la propia práctica meditativa, el propio Zazen, es entendido como el acto iluminativo, es la propia iluminación, el, el, la, el Zazen mismo. El Zazen mismo es, como digo, la propia meditación, ¿no? O sea, perdón, la propia iluminación. Eh, Esto quiere decir que lo principal, ya lo hemos dicho de mil maneras, es meditar. Si no hay meditación, no se comprende, no se capta, no se vivencia, no se experimenta aquello de lo que estamos hablando, y no deja de ser pues algo que puede resultarnos aburrido o interesante o exótico, lo que sea, pero no se, no se sabe de qué se está hablando, ¿no? O a qué se refiere la cuestión, ¿no? Entonces, la práctica meditativa es un asunto serio, es un asunto que tiene una repercusión, un calado, una consecuencia seria, importante. Fundamentalmente porque la propia práctica, la propia estrategia meditativa, por llamarla así, eh, elimina o aparta aquellos obstáculos o aquellas interferencias que obstruyen la, la visión, la eh, contemplación, podemos decirlo así, ¿no? De uno mismo, ¿no? La contemplación de aquello que está detrás del mundo. Cuando digo del mundo, me refiero a la mente, entendiendo que el mundo es nosotros lo experimentamos como una representación, ¿no? Nos representamos el mundo y sus circunstancias y sus características, sus cualidades, etcétera, etcétera, a través de la mente. Es decir, la propia mente crea, proyecta, construye, interpreta y se representa a sí misma el mundo. Y el mundo es una expresión, una proyección, una creación de la mente, y la mente misma lo, podemos decir, lo representa y lo interpreta. Por lo tanto, ese es el laberinto tradicional, ¿no? El laberinto bueno, del que se habla en el mundo clásico, es esto justamente, ¿no? Es
esa selva o ese bosque o ese entramado de representaciones, de opiniones, de valoraciones, eh, ¿eh? de proyecciones, de entendimientos, etcétera, ¿no? Que la mente genera y sostiene constantemente, ¿no? Sin embargo, digamos, las vías de autoconocimiento tradicional lo que apuntan es a una cuestión que viene denominándose también liberación, ¿no? Iluminación, liberación, ¿no? Emancipación, etcétera, ¿no? ¿Liberación de qué? ¿No? Y también como se habla tradicionalmente de un despertar de qué, ¿no? ¿Cuál es el sueño, ¿no? O en qué consiste el sueño, ¿no? Justamente tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, ¿no? Con estas representaciones, estas ficciones, ¿eh? Este mundo delirante que es construido y deconstruido constantemente en la mente de cada individuo y también en la mente de los grupos y también en la mente digamos, ya de los grandes grupos y finalmente en la mente de la humanidad, ¿no? E históricamente, pues esto se puede ver con más facilidad retrospectivamente, ¿no? Cuando echamos una ojeada a la historia y vemos, ¿no? Cómo eh, se entienden, se interpretan, eh, se adhieren las personas, ¿no? Los pueblos, las naciones, las culturas se adhieren a determinados puntos de vista cosmovisivos, ¿no? Y eso, pues a su vez, conlleva pues unas tareas colectivas, unas conductas, en fin, ¿no? Unas vivencias, una manera de entender las cosas, una manera de relacionarse con los demás y con otros grupos, etcétera, etcétera. En fin, todo este jaleo, todo este lío, todo este entramado, ¿no? Que es la vida humana, ¿no? Pero la vida humana es una construcción de la mente, justamente. ¿Eh? Es decir, las sociedades, la cultura, las invenciones, digamos, los artefactos culturales, la tecnología, el modo de vida, etcétera, etcétera, todo es una construcción de la mente. La construcción, no estoy diciendo que sea que esté bien o mal, porque eso también es una valoración mental, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Es decir, el ser humano, el animal humano, construye, proyecta, construye, desarrolla a través de la mente, de ese instrumento, eh, esa potencialidad o esa capacidad, construye el mundo, ¿no? O construye una realidad. Pero esa realidad no es la misma que en la que viven pues, las gaviotas o los conejos, ¿no? O los lobos u otros animales. No es la misma. Ni es la misma que la que está en otros reinos, podemos decir así, de lo viviente, ¿no? Que no es el reino animal. Entonces, cada especie animal vive en unos patrones, en unas estructuras, en unas proyecciones acordes a su capacidad intelectual o mental, ¿no? A digamos, a sus arquetipos, ¿no? A sus eh, determinantes arquetípicos o instintivos, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, la vida de los cuervos, ¿no? Por decir algo, de las pegas o no sé, ¿no? De los gusanos, pues vemos que hay unas conductas que son prototípicas, ¿eh? Desde que nacen, luego sus desarrollos a lo largo de su vida, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos vemos que los individuos tienden a eh,
a vivir ese tipo de circunstancias que son prototípicas de esa especie, ¿no? Los humanos nos pasa esto igual, ¿no? Que cada ser humano pues nace y es conducido a través de la mente en interacción con el entorno social y cultural, que es también producto de la mente, y que alimenta y estructura la mente de determinada manera, que conlleva unas vivencias y unos desarrollos determinados, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que trato de decir es que la mente es el mundo que se interpone entre la consciencia, entre la capacidad o la cualidad o la visión, ¿no? De la que estamos dotados para entender, ¿no? O para significar, ¿no? O para darnos cuenta, etcétera, y la realidad que está detrás de lo mental, podemos decir así, ¿no? Con esto, a donde quiero ir a parar es que, insisto, no es que la mente sea algo o sea, problemático es desde luego, ¿no? No es que sea algo malo, ¿eh? Sino que es un artefacto, es decir, es un artificio, vamos a decir así. ¿Eh? Las luces que proyecta lo mental no son reales, o sea, son ficciones. Pueden ser ficciones útiles, pueden ser ficciones entretenidas o trágicas. Puede ser algo poético o algo patético, pero es ficticio, es ficticio, en última instancia. Es decir, la realidad, digamos, lo viviente, el sustrato, ¿no? El sustratum del que habla, por ejemplo, el mundo del Vedanta, que es ese Brahman, ¿no? Sobre el que está edificada todo lo vivo, todo lo viviente. Ese sustratum no es algo mental, no está en el universo de lo mental. En todo caso, el universo de lo mental está sobre ese sustrato, es posible gracias a ese sustrato, ¿no? Pero no es al revés, es decir, no, me explico, ¿no? Entonces, la estrategia meditativa, aunque pueda parecer algo, no sé, ¿no? Como muy lejano, etcétera, es algo sumamente simple y cercano en el momento en que se vislumbra, ¿no? Se aprecia. La estrategia meditativa consiste justamente en apartar, desarrollar la habilidad, ejercitar la capacidad de dejar a un lado, de detener el proceso mental. ¿eh? Esa es también la finalidad del yoga, como hemos visto, según declara Patanjali, ¿no? En los Yoga Sutras, ¿no? El yoga consiste en detener, ¿no? En parar el, el, digamos, la actividad mental, ¿no? El proceso mental. El proceso mental es el pensamiento, la ideación, el análisis, el razonamiento, el diálogo, el discurso, que también está sustentando o sosteniendo la imagen que uno tiene de sí mismo, ¿no? La autoimagen, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestro estado de ánimo, de los movimientos que tenga la mente en ese momento, en ese día, en esas etapas en las que estamos viviendo, etcétera, vamos a tener una imagen de nosotros mismos o a experimentarnos de una manera o de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, este sentimiento autoestimativo o esta imagen que tenemos de nosotros mismos es algo mental, por lo tanto es algo irreal también. No somos eso, ¿no? ¿No? ¿Me explico? Es decir, no somos nada de lo que puede ser de alguna forma
descrito, representado, ideado, tiene que ver con el ser real. Ese, digamos, sería un falso self, ¿no? Un falso sí mismo, una falsa identidad. Precisamente porque toda representación es construida y sostenida por la mente, ¿no? Y la mente en sí misma es un instrumento virtual que puede ser útil o funcional en un momento dado, pero que no es lo real, ¿de acuerdo? Por eso también hay tradiciones, por ejemplo, ¿no? En las que se habla de que la mente es el gran destructor de lo real, ¿no? La mente es el gran destructor de lo real. Bueno, también en el Vedanta se deja claro que la mente refleja, o sea, emplea o utiliza una luz, una inteligencia, una visión que no es propia de la mente, digamos. Utiliza una luz reflejada, por así decir, ¿no? Que es la luz de eso que en el Vedanta se denomina el Purusha, ¿no? El Atman, ¿no? Y que tiene un parentesco esencial e íntimo con ese sustratum, ¿no? Con ese Brahman, ¿no? Ese espíritu de vida o con ese principio de vida, etc. Por lo tanto, el asunto meditativo está en ir más allá, por así decirlo, es como cruzar a la otra orilla. La otra orilla es rebasar el ámbito de lo mental, salir del laberinto. El laberinto es la propia mente, salir del laberinto para poder, de alguna manera, ser y estar no desde la mente, sino desde, digamos, la naturaleza esencial, ¿no? O, digamos, el estado o digamos, la vivencia que, dependiendo de la tradición o de las escuelas o de las, en fin, ¿no? de los enfoques, ¿no? Desde donde queramos mirarlo, pues se va a denominar de una manera u otra, ¿no? En el ámbito del budismo sería, digamos, ¿no? Una visión de la budeidad, ¿no? Experimentar la budeidad, ¿no? El estado búdico, ¿no? Que es un estado despierto, ¿no? El estado de la consciencia despierta. En el Vedanta sería, digamos, el experimentar, ¿no? La visión, experimentar el Atman, ¿no? La propia identidad más allá de lo mental, ¿no? La propia visión, que es algo impersonal, es decir, no tiene que ver con la autoimagen. Por eso se habla también de que el ser carece de cualidades, de atributos, no es algo malo ni algo bueno, no puede ser caracterizado, no tiene, podemos decir, algo inmutable, o sea, que no cambia, que no es partible, ¿no? Es atemporal, carece de forma, es amorfo, ¿no? No tiene atributos, ¿no? Podemos decir así. Los atributos nacen, viven y mueren en el laberinto de lo mental, ¿no? En lo mental, ¿no? Por lo tanto, todo esto traducido, o sea, llevado a la posición meditativa, a la quietud meditativa, al respirar meditativo, al estar aquí y ahora y diferenciándose momento a momento de lo que la mente trae y lleva, que es constante, como sabemos, como un hormiguero, ¿no? Donde las hormigas llevan unas cosas, traen otras, y van para aquí, van para allá y todo esto, ¿no? Es decir, el poder contemplar esto, digamos, el concentrar la atención en la propia corporalidad, en el flujo respiratorio, en el movimiento de la mente, etcétera, o en los movimientos de lo mental, en el estado meditativo, lo que nos permite es
observar la mente como desde la consciencia, vamos a decir así, ¿no? Desde otro tipo de sujetos. Normalmente nosotros contemplamos los objetos desde la mente. Por lo tanto, los objetos, digamos, están ahí y el sujeto es la mente. En la práctica meditativa, el objeto no está fuera, el objeto es la mente. ¿Y el sujeto quién es? Esta es la cuestión. Es decir, hay un desplazamiento, digamos, hay una vivencia diferente, vuelvo a repetirlo. El sujeto de la experiencia ordinaria es la mente y el objeto, pues depende de lo que sea. Si es a través del sentido de la vista, pues será ese trípode o aquel espejo o la cazadora o el árbol. El objeto está ahí fuera, o si es una percepción auditiva o táctil o lo que sea, ¿no? El objeto es eso y el sujeto es la mente que recibe. Sabéis que en el mundo del yoga, en la tradición Vedanta, la mente es un órgano sensorio más, es digamos, un sentido más, que reúne también la información que aportan el resto de los sentidos, ¿no? Pero insisto, en la práctica meditativa, en la experiencia meditativa, en el dhyana y en la contemplación, el samadhi, ¿no? Lo que el sujeto de la experiencia no es la mente es el objeto de la experiencia, ¿eh? Es lo que es contemplado por el sujeto de esa experiencia, que es precisamente la consciencia, el purusha, ¿no? Donde se experimenta que la consciencia y mente son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Y ese discernimiento es algo que uno debe perseguir, por así decir, ¿no? O meditar sobre él, ¿no? Porque es importante. De otra manera, uno está identificado con sus procesos corporales o con sus procesos mentales. Entonces, claro, cuando la mente presenta ideas obsesivas o pensamientos dolorosos o fijaciones o valoraciones o interpretaciones X, dependiendo de si la cosa tiene un tinte más amable o más trágico, pues vamos un poco de un estado a otro, ¿no? De estados más o menos soportables a estados más o menos insoportables, ¿no? Pero el asunto es que hay algo que está detrás, ¿no? Hay algo que es esencial y que es un recurso que nos liberaría del peso, de la sugestión, digamos, de esa especie de penalización, ¿no? A la que nos lleva el mundo cambiante, inestable y trágico, ¿no? O dramático, mejor dicho, de lo mental, ¿no? Por lo tanto, esa también es, desde el punto de vista de las circunstancias dolorosas y del sufrimiento, la ruta a seguir, ¿no? Es decir, cuando hay un sufrimiento, una ideación dolorosa, la manera de contrarrestarla vemos que no es a través de la razón, no es a través del análisis o de la razón, que la razón no funciona. Es decir, que uno trata de contrarrestar o de quitarse un miedo, ¿no? Un temor, un sentimiento de culpa, lo que sea, ¿no? Y no funciona, ¿no? Como cuando a alguien se le dice o uno mismo se dice, oye, no tengas miedo, ¿no? Que no pasa nada y tal, ¿no? El miedo sigue igual, ¿no? La aprensión permanece ahí, ¿no? En fin, ¿no? Cualquier ideación y sobre todo cuando ese tipo de pensamientos o de ideas o de emociones
etcétera, vienen del fondo arquetípico, digamos, ¿no? De la mente instintiva, ¿no? De la mente con la que nacemos, ¿no? De esta mente que nos lleva a vivenciar las cosas de una manera humana, igual que a los cuervos les lleva a vivenciar las cosas al modo de los cuervos, ¿no? Eh, entonces, cuando estamos en un estado de aflicción, ¿no? Un estado afligido, eh, el recurso para poder confrontar, digamos, para poder superarlo, para poder tolerarlo, para poder soportarlo, también para trascenderlo, eh, no está en la propia mente. La propia mente es en gran medida ineficaz, ¿no? Para esto, ¿no? Es decir, hace falta conectar a un nivel más profundo, a un nivel que está fuera de lo mental para poder agarrarse, por así decir, ¿no? A algo capaz de, por así decir, ¿no? De sacarnos, ¿no? De ese estado afligido, de ese estado de impotencia eh, o de confusión, ¿no? Y la meditación es un modo, un medio simple, eh, específico y eficaz precisamente para realizar ese tránsito y eh, encontrarnos con nosotros mismos, con lo que somos, digamos, detrás de todo eso que no somos, por así decirlo, ¿no? Digamos, ¿no? En esa travesía que permite al, eh, podemos decir así, a lo que somos, al ser, ¿no? Reencontrarse consigo mismo, ¿no? De poder contemplarse o poder apreciarse más allá de la ideación y de las representaciones y de las películas que la mente proyecta. Bueno, pues hasta ahí.